intensas o sentir miedo real con tan solo mirarlas. Es todo un hecho que las pinturas pueden ejercer una poderosa influencia sobre la mente, y algunas pinturas, por su historia, por el contexto que las envuelve o por su apariencia, han sido tachadas con el mal augurio de estar malditas. La siguiente pintura que conocerás a través de este video contiene todos estos condimentos, y un detalle más que hace que el misterio y el temor en torno a ella crezca todavía más. La autora de la obra llegó a arrepentirse de haberla dibujado. Era mediados del año 1990. Una artista conocida como Laura P. visitaba una sala de exposición, de esas que de manera temporal se instalan en una ciudad para exhibir dibujos y fotografías de varios artistas, cuando de pronto se detuvo frente a una que captó mucho su atención. Esta en concreto no se trataba de una pintura, sino de una fotografía, tomada por un fotógrafo de nombre James Kidd. La imagen en la pared proyectaba un carruaje bastante rústico en medio de un ambiente bastante rural, pero lo que más llamó su interés fue la extraña figura que posaba a su lado, porque esta particularmente no tenía cabeza. Renta este apartamento. La fotografía despertó tanto la curiosidad artística de Laura, que no dudó en hacer el esfuerzo de ponerse en contacto con el autor de la imagen, con el fin de preguntarle por la naturaleza de la foto, pero aún más por la figura del hombre sin cabeza. James Kidd le explicó amablemente que se trataba de un viejo vagón con un granero en el fondo, pero, y de aquí proviene lo más interesante de la foto, insistió que aquel hombre no estaba en la toma original, que al menos él recuerde, y que luego con la revelación final se percató de la etérea figura misteriosa. Laura alega que a partir de esa confesión comenzó a tener un deseo irresistible de pintarla, de reproducirla en su propia obra, y sin dudar de sus instintos como artista, comenzó a pintarla. A partir de aquí su propia vida se convertiría en una historia de horror. La artista dijo que casi inmediatamente después de empezar la pintura, comenzó a sentir un miedo e inquietud sin razón alguna, como si se tratara de un presentimiento que rara vez podemos explicar, de no querer terminarla, hasta el punto de plantearse abandonar el proyecto. Sin embargo, algo, quizás su ímpetu como artista, la obligó a seguir pintando. Al final, su obra, que tituló La pintura de un hombre sin cabeza, quedó completada. Una réplica casi exacta de la fotografía original. Laura entonces decidió facilitarla para colocarla en una oficina local, pero tan solo duraría 3 días sobre las paredes de ese lugar. Pocas horas después, los trabajadores de la oficina afirmaron que tan pronto como la pintura llegó, comenzó la misteriosa desaparición de objetos, y que incluso la pintura llegó a moverse por sí sola. No se sabe si el mismo aura negativo de Laura influenció la sugestión colectiva de los trabajadores del lugar. Lo cierto es que ninguno quería la pintura cerca de ellos. Así que a Laura no le quedó otra opción que llevarla a su nueva casa adquirida recientemente junto con su marido. Ya colocada en una de las paredes de la casa, la pareja fue testigo de un sinfín de actividades fuera de lo normal. Comenzaron a escuchar en repetidas ocasiones varios sonidos extraños como golpes, vasos y otros ruidos menos definibles, que siempre parecían escucharse desde un lugar determinado de la vivienda. Provenían nada menos que de la habitación donde reposaba la pintura. La obra siempre estaba colgada torcida, a pesar de que cada día la ubicaban de forma correcta. Laura se arrepintió de haber pintado ese cuadro maldito y expresó su deseo de destruirlo. Finalmente se resistió a sus impulsos y decidió regalarla, donde estuviera muy lejos de ella y su familia. Pero Laura también se arrepiente el no haber destruido el cuadro cuando estaba en su poder, pues más adelante, la historia se repetiría en otras casas que decidieron adoptar la pintura de un hombre sin cabeza. Lamentablemente, a diferencia de otras pinturas consideradas malignas, esta obra ya no es posible observarla ni adquirirla en ningún lugar. Finalmente, sus últimos propietarios se vieron obligados a quemarla. ¿Quién sabe? Es posible que hoy su reputación hubiese sido aún más terrible e impresionante.
Ay. This one says, I want to be Dua Ni Lipa. siquiera pone direccional. Still true. So Dua supported me on tour 2 years ago. It was so clear that she was a superstar from there. Estos son 5 lagos del mundo donde ocurrieron hechos terroríficos. Aquellos curiosos que han tenido la ocasión de visitar el lago Natron de Tanzania nice. en África lo Oye, no describen como un extraño lugar hacer dantesco, así, nada ¿tú parecido a lo sabes? que sus ojos hayan Extraño presenciado hacer nunca, así. ya que este lago tiene una particularidad ¿Sabes? que lo hace estremecedor. No veo. hijo, El no agua puedo es tan venir bien. alcalina por su alta concentración en carbonato de sodio que petrifica a los animales que mueren en ella. Ya digo esperar el más Y si a eso le sumas el color sangre producto de las algas Pues que la sí, ¿verdad? habitan, dicho sea de paso, los únicos organismos que sobreviven en su interior, tenemos como resultado una escena visual bastante espeluznante. Su nombre Natron se debe a que en el antiguo Egipto esta sustancia era utilizada en el proceso de momificación en los ritos funerarios. Este lago tiene la capacidad de hacer que todo ser vivo que muera cerca de sus aguas quede petrificado hasta la momificación. Si bien el lago Natron por sí solo no mata a los animales, solo las algas pueden soportar sus altas temperaturas y compuestos minerales. En la región de Nevada de los Estados Unidos se encuentra uno de los lagos con mayor tasa de personas ahogadas por año de este país. Lleva como nombre el lago Pirámide. A pesar del dato anterior, este lugar no es tan conocido como otros que verás en este video, quizás de forma premeditada para no empeorar aún más la terrible reputación que tiene esta extensión de tierra. El hecho es que muchos testigos, en especial los lugareños, conservan la plena certeza de que las desafortunadas vidas que se pierden aquí se debe a una maldición que arrastra el lago desde hace más de 200 años. La historia dice que durante la época en que habitaron los pueblos originarios del lago, una gran cantidad de infantes se perdieron acá. Uno tras otro fueron desapareciendo todos los niños de la aldea. La desesperación del pueblo fue tal que decidieron acudir a un brujo para que liberara las aguas de la maldición que la asolaba. Sorprendentemente se dice que aquel hechicero solicitó a los ancianos que todos los niños enfermos que nacieran en la aldea debían ser arrojados de noche al lago para liberar el mal concentrado en las aguas. Así tal cual lo hicieron los aldeanos y con el paso de los años, se cree que las almas martirizadas acá solo empeoraron la turbulenta energía del lago hasta nuestros días. El lago Poyang de Yanxi es el mayor lago de agua dulce de China y también uno de los más misteriosos de este país. Actualmente, debido al cambio climático, el lago se ha secado en su mayor parte. Pero mientras estas llanuras estuvieron cubiertas de agua, el sitio fue un verdadero dolor de cabeza para las embarcaciones y un misterio que nunca pudo ser del todo resuelto, ya que desde tiempos inmemoriales y de manera irremediable y misteriosa, han desaparecido aquí tantos barcos como puedas imaginar, dejando desde entonces más de 1.600 personas desaparecidas, mismas que fueron tragadas vivas por las aguas en el sentido más literal, pues una gran mayoría nunca fueron encontrados ni aun cuando el lago ha mermado considerablemente su volumen. Recogí a las niñas Durante de Lucía. décadas, el país chino ha sido testigo de cómo el lago Poyang ha tomado la vida de cientos de navegantes, arrebatándolos de su historia por Se siempre. encargó ahora ella porque ella Hoy mañana me el lugar, recoge para al bien men. o para mal, Si es que luce en su alcanzo a mayor salir. parte extensas llanuras de No prado creo. verde. Oh. Ma, mañana me tengo que quedar después de la escuela. El lago Nios Ok, reposa vengo cerca por del ti, monte pero voy a Oku salir en el después noroeste las de 4, Camerún. como a las 5 voy a Por la salir. historia que lo rodea es considerado y temido como un lago asesino. El preludio del evento macabro ocurrió 2 años antes, el 15 de agosto de 1984. Un camión que llevaba una docena de pasajeros sobre una polvorienta carretera de Oku deja de funcionar a medio camino.